Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa preparado con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien, Doris, pero un poco apenada como estamos los dominicanos por este impacto tan grande del huracán Fiona a dos países, en este caso Puerto Rico y la República Dominicana. Así es. Y en la República Dominicana a dos zonas importantes. Sí, esta zona, 5 provincias fueron las más afectadas en nuestro país, pero eso te evidencia, llegó de categoría 1 a nuestro país y devastó. O sea, imagínate tú que luego cogió más fuerza este huracán y ya está en categoría 4. En esta semana se convirtió en categoría 4. Imagínate tú que nos impacte un huracán con una categoría todavía mayor. Desbarate el país. Exactamente. Realmente. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues exhortar a la población, sobre todo a toda esa zona víctima de todas estas inundaciones, casas destruidas, la gente que tiene obligatoriamente que estar metida en el lodo, como decimos, para poder limpiar ahora su vivienda, que hay que tener mucha precaución porque ya tenemos las experiencias de fenómenos anteriores y vemos como siempre luego de este tipo de hechos se incrementan enfermedades, sobre todo la leptospirosis y el dengue, que son los problemas gástricos también pueden exacerbarse y los efectos respiratorios. Así que es llamar a la gente a que si se tiene que meter al lodo, pues que trate de cubrirse, aunque sea con estas botas de gomas que se colocan para evitar cualquier contaminación que pueda llevarlo a enfermarse. Y hay un llamado, decía la Madre Teresa o Teresa de Calcuta, llamada la Madre Teresa de Calcuta, que nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Así es. Este es un momento que no se puede teorizar mucho, es un momento de acudir en solidaridad. La primera solidaridad debe ser del Estado Dominicano. Así es. La segunda debe ser de la gente que tiene mucho dinero en este país, mucho dinero y que le sobra. Acudir, que después, como decíamos nosotros hace un ratito, o fuera de récord, se la cobran al Estado con impuestos, la solidaridad. Y la tercera es para nosotros, que siempre tendremos la posibilidad de acudir, de ser solidario. Hay gran cantidad de puestos. Aquí hay gente que se quedó sin comida, sin ropa, sin techo, en medio del agua, sin cama, sin nada de ropa. Así es. Entonces, usted siempre tendrá algo que aportar. Algo que aportar. Aquí hay puestos fijos, ahora no lo tenemos a mano, pero hay cantidad de puestos que están siendo publicados en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la televisión. Si usted no tiene dinero, entonces cómprese un paquete enlatado y vaya a depositar. Una ropa que usted compre leche, compre unas cuantas ropas. Si usted tiene sábana que no utiliza, no lo que no sirve, no se da lo que no sirve, sino de las cosas que usted tiene. Y decía la Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Así es. Así es. Hasta que duela. Y hay que estar pendiente también a las informaciones porque se están formando otros fenómenos y la tradición es que luego de uno viene otro más atrás, entonces ya los suelos están saturados, eso implica que ante cualquier lluvia intensa que caiga, pues se puede volver a ver las inundaciones y venir de nuevo los mismos peligros y los mismos efectos sobre la población. Con relación al dengue, que sabemos que después que pasan las lluvias, o sea, no es mientras está lloviendo, pero después que pasan las lluvias tienden a subirse los casos de dengue, precisamente porque en los patios, en los solares, alrededor de nuestras casas pueden haber envases que uno a veces ni cuenta se da de que lo tiene ahí, con la lluvia se llenan de agua y ahí nace el mosquito transmisor. Entonces la responsabilidad de cada familia que mire en sus entornos, que mire a sus alrededores, que trate de limpiar lo más posible cualquier cosa, cualquier envase que pueda acumular agua para evitar que sigamos teniendo situación difícil del dengue, que ya la tenemos difícil. O sea, recordemos que hay más de 27 muertos, supongo que ya que debe haber subido esas cifras, y los casos de dengue también están incrementando, sobre todo las hospitalizaciones en nuestros hospitales pediátricos. Pues con ese mensaje de cuidar nuestra salud, de ser solidarios en medio de la tormenta, justamente es que uno tiene que engrandecer su condición humana. Nos vamos a unos mensajes comerciales y le vamos a pedir que se queden, que aunque haya unos comerciales, vuelvan con nosotros, porque hoy tenemos a un invitado de los que nosotros no solamente valoramos como profesionales, sino que valoramos con el corazón porque es un hermano de Doris y mío. Volvemos ahora con nuestro invitado de la tarde. 2x3 en salud.
Seguimos aquí en 2x3 en Salud y nuestro invitado, bueno, ya Tati lo dijo antes de la pausa, es una persona nuestra de la familia, el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo. Yo creo que no hay que hablar mucho de Severino, todos lo conocemos, de su valor profesional, pero también de su lucha porque República Dominicana tenga un mejor sistema de salud. Bienvenido, Severino, para nosotros, para Tati y a mí, bueno, felices de que tú siempre, cada vez que te llamamos, Sebe, vámonos para el programa. Ah, sí, cuenten conmigo. Gracias. Gracias, buenas tardes y un saludo de hermano para ustedes dos. Sí, recuérdate que Severino dice, ningún Severino, es doctor Sebe. Severino es Sebe, porque así nosotros le decimos con todos estos años con él. Sebe, vamos a comenzar. Hay que decir que Severino, el doctor Fulgencio Severino, es también presidente del partido Patria para Todos. También preside, o sea, porque no hace solamente medicina, sino que también es un activista social y político, siempre con miras a mejorar las condiciones de este país. Vamos a concentrarnos un poquito, más que en políticas públicas y eso, en las condiciones del sistema de salud de la República en este dominicano. ¿Tú nos puedes dar una panorámica de cómo lo ves, como estudioso de él que eres? Bueno, tal vez que hay muchas cosas que emprender para mejorarlo, para estos tiempos hablar más en forma propositivas, mejorar el tema del acceso a medicamentos es fundamental. Si me preguntaran a mí cuál sería la principal acción que Dominicana debería desarrollar, es garantizar que toda la población tenga acceso gratuito a medicamentos ambulatorios. Cuando uno revisa las principales causas de muerte, en las que naturalmente, como ustedes conocen, las enfermedades cardiovasculares juegan un papel muy determinante. Si nosotros como país se lograra que todos los dominicanos tuvieran acceso a medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial, de la diabetes y de los problemas de lípidos, de seguro que nosotros reduciríamos la muerte y las hospitalizaciones hasta un 25% de lo que está ocurriendo hoy, actualmente. Porque la mayoría de la gente, Severino, quizás se descontrola, como dicen, o se descompensa, como dicen ustedes, por eso, porque no tiene la facilidad de tener el medicamento en el momento en que lo necesita. Las enfermedades crónicas, sin acceso a medicamento es muy difícil. A eso hay que agregarle la importancia de que el sistema garantice los mejores medicamentos. Es decir, usted no puede tener un sistema que niega que cada vez que llega una nueva terapia, usted quiere que los pacientes sigan usando la vieja, cuando la vieja tiene peores resultados que la nueva. Pero no es un tema de recursos, Sebe, no es un tema de recursos económicos. Eso no cuesta mucho, los medicamentos no cuestan tanto. Para que tenga una idea, en el año 2021, aquí se gastaron 821 millones de dólares. Estaríamos hablando a 54, estaríamos hablando más o menos 50 mil millones de pesos. ¿Dónde está el problema? En los medicamentos que consumen los dominicanos. En todos los los medicamentos que consume la gente. ¿Dónde está el problema? De que el sistema nuestro es un sistema gestionado por aseguramiento y el SENASA no le da los medicamentos al régimen subsidiado y la ARS se roban el dinero que debe estar dedicado a los medicamentos. La ARS se lo cogen. Es decir, para que tenga una idea, aquí el año pasado se aportó, la ARS aportaron como 5.400 millones en medicamentos. Pero ¿cuánto debieron haber aportado? Si tú calculas hipertensión, que está aparte de esos 8.000 pesos que le dan a la persona en medicamentos, hipertensión y diabetes, debieron haber aportado 9.000. Me refiero al régimen contributivo, excluyendo el régimen subsidiado. De tal manera que la ARS se quedaron casi con el 50% del dinero dedicado a medicamentos. Pero se ve, cuando un médico le da una receta a un paciente, el paciente va a la farmacia y lo que le dicen es, no lo cubre, o sea, no está dentro del catálogo de prestaciones. Entonces la gente dice, le echa la culpa al médico, es que estos médicos nada más indican cosas caras, o sea, porque cuando van, pues como tú dices, no se actualiza el catálogo y no hay cobertura. Entonces, ¿dónde es que está el tranque? ¿Dónde es que hay que modificar para que la gente tenga acceso a esos tratamientos de calidad que todos tenemos derecho a recibirlo?
Mira, lo primero que debemos lograr, y aquí la responsabilidad del gobierno es la fundamental, de que todo el que esté asegurado tenga el mismo trato. Exacto. Nosotros tenemos muchos subsistemas. Si eres del subsidiado, no tienes acceso a ningún medicamento, porque no te lo dan. O sea, no sabes a dónde va a ir. Te dicen, búscatela como tú Búscatela como tú quieras, vete donde un político, vete al ayuntamiento, sal a Exacto. pedir a los medios de comunicación. Ese dice, Doris se ríe mucho de esta frase, está suelto en banda. Ajá, ese está suelto en banda. Entonces, si eres contributivo, entonces hay dos tipos. La minoría que tiene planes complementarios, que tiene acceso hasta 15,000 pesos, algunos 20, pero la mayoría hasta 15,000. Y la mayoría que tiene los 8,000 pesos. Que tiene los 8,000, pero que de acuerdo al PDCS, el tratamiento de la hipertensión y la diabetes no están en esos 8,000, están aparte. Porque esas dos cosas están incluidas, están en lo que se llama promoción y prevención, esas dos patologías están incluidas con sus medicamentos. ¿Dónde está el problema? De que se le permite a la ARS que si tú como paciente no te inscribes en el programa que ellos han abierto, no te dan el medicamento. Entonces ni los médicos lo conocen para mandar a los pacientes. Ni lo conoce el afiliado. Los pacientes no lo conocen, la DIDA no le importa nada de eso, porque por eso digo que es un sistema como estructurado para joder a los pacientes. Es decir, como todo el que debería defender el derecho de acceso a los pacientes, se hace el desentendido. Se ve una pregunta. Perdón, Tati, no hay promoción de parte de la ARS porque tampoco le interesa. No le interesa, entonces, no le interesa. Y cuando tú mandas a los pacientes, como el caso mío, que por mi conocimiento del sistema lo mando, le ponen la vida difícil. Oh, Dios mío. Una pregunta en términos económicos. Si yo tengo, en mi caso, yo tengo 14,000 pesos, 13,000 porque tengo un seguro, complementario. Un complementario. Pero si tengo los 8,000 pesos y yo no los uso porque afortunadamente, gracias a Dios, no me estoy enfermando, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Ese dinero no se dispensa o ese dinero se queda ahí? ¿Qué es lo que ocurre para que vayamos entendiendo la parte del dinero? No, porque el seguro funciona en cápita. Todo aportamos, pero todo no vamos a usar, porque si todo aportáramos, para que tenga una idea, un paciente paga, una persona se paga 1,300 pesos ahora por 12. Si a ti te dieran 14,000 pesos en medicamento al año obligatoriamente, te comiera todo lo que tú pagas en medicamento. O sea, se asume que tú no vas a consumir, pero hay otro que va a consumir. O sea, el seguro es como el vehículo. El vehículo se hace una póliza y se establece cuál es el riesgo que va a haber, o cuál será la probabilidad de evento que se va a tener, y todo el mundo contribuye a esos eventos. Así funcionan los seguros. O sea, cuando calculamos el seguro familiar de salud y costeamos el plan básico, estamos asumiendo que una parte de la población va a consumir, porque si todo el mundo consumiera, entonces no alcanzaría. Entonces los seguros no funcionan en que una persona tiene 8,000 pesos en medicamentos y va a consumir los 8,000. Tampoco es acumulativo. No puede acumularse porque es al año. O sea, cada año se gasta. Eso es como, ¿cuántos años tú tienes? La gente le pregunta, ¿cuántos años tú tienes? Dice que 60. No, tú tienes lo que te quedan. Los 60 ya lo gastaste. Aparte se ve de esa debilidad en materia de medicamentos. ¿Qué otros aspectos de nuestro sistema de salud y seguridad social tú entiendes que en este momento requieren de que se le ponga atención? El hospital público. Uno de los principales problemas que tiene el sistema actualmente es el hospital público. Los hospitales están prácticamente quebrados. ¿Qué está pasando? Quebrados en el sentido de que el gobierno, eso es lo que asume, tú tienes que buscar varias lecturas de lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que el hospital se le ha, bajo el concepto de que de evitar la corrupción, que uno sabe que eso es mentira. Yo tenía una reunión con el director de contrataciones públicas, que me llamó a propósito de una mención que yo hice en un programa de él. De televisión. Porque en los hospitales se argumenta que se te acaba la insulina, para ponerte el último caso del gotero, y no se puede comprar porque contrataciones públicas impide que tú compres insulina. Sebe, vamos a dejarlo ahí, nos vamos a ir a una breve pausa para que sigamos hablando, porque a mí me llama la atención qué está pasando con esos hospitales, o sea, por qué tantas crisis de un momento a otro han surgido.
Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con nosotros en 2x3 en salud. Sebe, doctor Fulgencio Severino, para nosotros Sebe, hablábamos justamente del tema hospital y Doris preguntaba, me llama la atención qué está ocurriendo con los hospitales. Hay dos casos emblemáticos de los últimos meses, últimos meses, que es el Salvador B. Gautier, que es el hospital donde trabaja el doctor Severino, y el mismo caso del Robert Rick Cabral, que hubo un lío recientemente hasta por un administrador. No, y el Darío Contreras. O sea, hay mucho problema. Entonces, fíjate, casi todos los hospitales están en la misma situación. Secano está prácticamente cerrado. Sí. El gobierno, a partir de enero de este año, empezó a poner restricciones a la forma de cómo se compra. Y eso se convirtió en un obstáculo para que el hospital pudiera suplir la deficiencia histórica. Pero la deficiencia de Promese, porque como fue una política general, afectó a todo el mundo. Afectó a Promese, afectó a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Promese debe enviar medicamento y material gastable a los hospitales. Exacto. Pero no llega. Pero cuando la gente sabe que no le va a llegar, cuando llegue el pedido. Ay, bendito. Entonces, como que hace falta una previsión de decir, yo voy a tener esta cantidad almacenada de estos productos que son fundamentales, por si en un momento Promesa no llegue, yo tener tiempo para comprarlo. Y cuando se rompe la rutina, que era la facilidad con que había hasta enero de este año, para que los hospitales compraran, no hubo problema. Estábamos funcionando con la deficiencia propia de los hospitales, pero esto de ahora es una cosa terrible. O sea, es que es que ya lo que Promese no le puede suplir, ya te da trabajo comprarlo. No puede comprarlo. Te da trabajo comprarlo. Entonces, por los obstáculos de compra y los obstáculos de compra administrativa que han puesto, supuestamente se acusan todos. Tú hablas con el servicio, por ejemplo, en el caso de nosotros, que el servicio está allá en el hospital. Dice que el tema es la Contraloría dice que es contrataciones públicas, y alrededor de eso se tiene un relajo. Y mientras tanto los pacientes sufriendo. Se muere la gente naturalmente por retraso en los tratamientos o porque no está el tratamiento. La gente tiene que salir a comprar cosas. Los insumos básicos. A mí me dicen que hasta las gasas tiene a veces el paciente que salir a comprar. Uno asume que fue una política para reducir el gasto. Una de las características del gobierno actual es que no cree en el gasto público. Por eso ustedes ven que le sobra el dinero en educación y en salud. Los medicamentos de alto costo prácticamente desaparecieron. Hay muchos problemas. No, esos desaparecieron. Yo hablo con el ministro, ¿qué compramos? Usted no ha comprado nada. Porque la gente cuando va a buscar los medicamentos no existen. Para entender un poquito mejor, sabemos que el 40% del presupuesto del hospital va a Promese para que le suplan medicamentos e insumos. De la subvención estatal que recibe el hospital. Qué miseria. Exactamente. Qué miseria, El 40%. Promese entonces no le está supliendo ese 40%, o sea, esa parte del medicamento, o sí le está supliendo, pero entonces el hospital todavía necesita comprar más. No, o sea, Promese siempre suple. Siempre ha suplido. Perfecto. Lo único que pasa es que suple lo que tiene. Lo que tiene, exactamente. En base a un presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de Promese de 3.700 millones de pesos para 200 hospitales. Totalmente insuficiente. Y 1.700 UNAP. Tú estás hablando que es un presupuesto que es insuficiente y normalmente los hospitales, como ya venden servicios, todos los hospitales venden servicios, por ejemplo el Gautier tiene ingresos por facturación al SENASA subsidiado más o menos ponle 15 millones de pesos mensual. Pero ¿qué pasa? Eso no es suficiente. ¿Y para qué se coge eso? O para comprar todo lo que Promesa no te da. Ah, bendito sea. O sea, porque eso de Promesa es una mentira. Porque Promesa no tiene la capacidad para suplir permanentemente todo lo que el hospital demanda. Y encima de eso le pusieron otra responsabilidad. Ahora le mandaron alto costo, que alto costo es un problema de por sí. Bueno, para comprarlo, el dinero está en salud pública. El tema es que se lo mandan teóricamente, pero el dinero no aparece. No le llega. Y le ponen restricciones de tal manera que ahora si tú compras ahora de que tienes que esperar, que según me decía contrataciones públicas, que todo eso es mentira, que tú puedes comprar cada vez que tú quieras, siempre y cuando tú cumplas con los requisitos que manda la ley. Yo le decía a él,
Pero ¿quién te dijo a ti que eso que ustedes están haciendo reduce la corrupción en el gobierno? O sea, ¿por qué ustedes no se sientan primero a revisar al precio que están comprando? Pues eso es lo que ustedes tienen que revisar. Porque no es que esté el robo. Es a quien yo les compre. Es el precio que se está comprando. Ahí es donde está el robo. Exacto. Y eso no lo revisan. Ni lo revisa la Contraloría, sino, tráeme las 3 cotizaciones, súbemela ahí. Todo eso se amarra, todo eso se agarra, todo eso se armoniza para que, aún tú subiendo la licitación, sean los mismos suplidores que contratan, porque tú se lo dices. Mira, es una licitación de emergencia. Pero empiezan a sacar gente y uno ves, por ejemplo, en el tema de medicamentos, aquí hay una corrupción enorme que involucra todas las instituciones del Estado, el SENASA, donde quiera tú ves una corrupción en tema de medicamentos. Entonces, ¿quién está sufriendo eso? Los pacientes. Y naturalmente, el tercer aspecto, muy importante del sistema, es el acceso a tecnología. Por ejemplo, ahora en este reboot del Hospital Gautier, yo me di cuenta de cosas que uno ni se lo imagina. Probablemente el servicio no tiene tantos hospitales que requiera equipos sofisticados. Sofisticado entre comillas, de mala calidad, pero sofisticado. En medio de estas dificultades que iniciamos en el Gautier, que en estos días va a empezar otra vez. En la lucha. Porque todo ha sido una mentira. No se ha resuelto nada. Todavía se te va la luz y tú tienes que esperar, aunque esté como un día como lloviendo, que salga un técnico a toda velocidad a subir un switch, porque no pueden comprar un transfer que te cuesta 5 o 6 millones de Pero pesos. Sebe, ¿cuál es la razón? Es un tema sistémico, porque nosotros hemos traído aquí al doctor Mario Lama, por ejemplo, y uno lo ve cargado de buenas intenciones. Y está los fines de semana metido en las regiones y en los hospitales y eso. ¿Por qué es que ocurre esta situación? ¿Es sistémico? Sí, hay un problema estructural de recursos, porque tú puedes andar dando vueltas, pero si tú no tienes recursos no va a hacer nada. O sea, segundo, si hay una política de restringir el gasto, te dicen que no lo gaste, y como funcionario público tiene que saber que no puede gastarlo. Actualmente en el sistema todo lo que se va a gastar hay que pedirle permiso a la presidencia o a la vicepresidencia. O sea que la descentralización, aquella que tanto Eso se habló y que se nos vendió que iba a ser maravilloso con la creación del Servicio Nacional de Salud, que se iba a descentralizar y que a las regionales. Todo eso es mentira. Eso Edison no tiene ninguna funciones para hablar de la región más importante, la metropolitana. Pues te comentaba que, pero me dicen en medio de la dificultad que el servicio tiene 2 ecos. Cuando le digo, pero ven acá, ¿cómo que ustedes tienen 2 ecos? Ustedes nunca han traído un eco aquí al Gautier. Todos los ecos del Gautier los he comprado yo. Que tengo que ponerme a hacer congresos para buscar dinero para darle al gobierno. Para poder tener ese equipo. Sí, para poder tener los equipos. Me traen 2 ecos. ¿Saben cómo yo soy? Yo estoy hablando de que el doctor Severino es el jefe de cardiología. Del de servicio de de cardiología. Por eso cardiología. dice, yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Me llevan 2 equipos, pero ¿saben cómo yo soy? Uno no sirve. A mí, tú sabes. Y lo llamo y le digo, hay un equipo que no sirve, llamo al suplidor. Entonces uno tiene que volverse tolerante. Porque uno no quisiera como que la gente, pero ¿cómo tú me llevas un equipo y yo te digo que no sirve y tú no lo vas a resolver? Lo dejan ahí. Ahí, abandonado. Qué cosa. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero cuando tú miras los 2 equipos, te das cuenta que el que lo compró no tiene idea de lo que son los equipos. ¿Me entiendes? No tiene ni idea de qué son los equipos. Yo llamo al suplidor y digo, pero venga acá, ¿qué es esto que usted ha vendido? Óyeme. Pero porque hay ineptitud, ¿ves que hay ineptitud o hay gente que entró y no conocía la... Bueno, se supone que si el servicio compra en cardiología debería preguntarle a los jefes de servicio de cardiología del servicio. Pues nosotros somos empleados del servicio. Y yo te digo, yo ni siquiera sabía que eso lo habían comprado, porque ni siquiera sabía que estaba en un almacén. Es decir, que a mí me parece que alrededor de todo esto hay una... la conclusión a la que he llegado al día de hoy es que en el gobierno hay una decisión de hundir los hospitales públicos. O sea, no invertir nada en los hospitales públicos, todo eso es allante. Esto se está dando en los hospitales de administración tradicional o está afectando también a la de autogestión, porque tú citabas ahorita a Secanó, tú decías está casi cerrado y a mí me llama la atención Secanó. El método es el mismo, el método es en todo el gobierno.
Entonces, en el gobierno, por ejemplo, en Secano había una filtración y le da trabajo comprar un plafón. Bueno, en el Secanón nos dijeron hace poco que no están funcionando las áreas cardíacas, que no se está haciendo ni siquiera cirugía. Ajá. ¿Nos va a seguir con ese tema después de estos mensajes comerciales, con su anuencia? 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, jefe del servicio de cardiología del Hospital Salvador B. Gautier, pero un conocedor de todo el sistema de salud. Severino, seguimos hablando del Secanot, porque sabemos que este fue el hospital que se equipó y donde la gente que tenía estos problemas de salud, que en el sector privado no podía resolverlo porque le salía mucho más costoso, iba a Secanot a resolver esto. Tú dices que está atravesando también por una situación difícil. Bueno, es lo que le digo, o sea, lo que nosotros estamos mirando es que probablemente, o sea, en los hospitales donde ellos venden en el servicio, que dicen que están en mejores condiciones, son aquellos hospitales que supuestamente no deben. Y yo digo, para no deber, tiene que ser que no se compra. En este momento, porque si Promese, que es el que debe suplir, no suple adecuadamente. Históricamente, ¿Me entiende? Históricamente Entonces, cuando usted me dice a mí que no debe, eso quiere decir que usted no compra. El Gautier se ha endeudado menos, pero es porque los pacientes tienen que comprar todo lo que se necesita. A mí también me llama la atención con el orgullo que algunos directores de hospitales dicen que no se debe. Por eso te digo, entonces, si usted no debe, porque usted tiene un servicio muy deficiente, porque Promese no tiene la capacidad para suplir todo lo que usted necesita, y hay restricciones en el gasto por el tema de cómo usted tiene que comprar. Entonces, ¿de qué manera usted me dice a mí que usted no debe? Entonces, habría que ver. También hay otros centros que tienen subvenciones muy altas. Por ejemplo, esos hospitales autogestionados, el nivel de subvención es elevadísima. Es diferente. Pero dicen ellos que no le alcanza, tipo el Hugo Mendoza, que tiene creo que 23 millones, si no se lo han subido. Pero es lo que te digo, cuando tú hablas de 23 millones y tú hablas que algo le dan 3.5. Ay, Sí, Dios sí, mío, la sí. diferencia, O sea, claro. es una diferencia enorme en términos de subvención. Es decir, cuando tú miras los hospitales autogestionados, la subvención, y miras lo del Gautier, entonces tú dices, bueno, ¿por qué allá dan tanto y por qué aquí dan menos? Entonces, lo que te señalaba con respecto a Secanot es que era el hospital donde más se operaba, porque el Gautier perdió esa capacidad. Inclusive hace como 4 años nosotros compramos todo para volver a operar. Pero ¿cómo tú operas en esta crisis? No, imposible. No Entonces puedo. yo prácticamente dejamos todo ahí comprado, compramos todo, compramos máquinas de circulación extracorpórea, compramos un balón, compramos sierra torácica, compramos todo lo que necesitábamos, compramos hasta ventilador, máquina de anestesia, decidimos que íbamos a operar. Pero ¿cómo tú te pones a operar en un hospital que algunas veces no hay ni siquiera No, cura sería creatinina? sería poner en riesgo al paciente. Y tomamos al vecino del Secanot. Al lado del Secanot está el histórico hospital, que ahora es la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, pero que fue el hospital Luis Eduardo Aybar en el pasado. Eso es una mega estructura. Si estamos hablando de crisis hospitalaria, ¿qué ocurre con esa mega estructura como que no termina de arrancar? Y el gobierno tiene interés, porque el gobierno, como te digo, su interés no gastar. Esa es la conclusión general que yo he llegado. ¿Por qué? Porque abre el Morgan, lo que era el Morgan, Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, pero solo decide consulta. Hasta ahora. No abre hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque el argumento es que tienen una discusión, porque buscan argumentos para justificar lo que yo le llamo un abuso frente a la población, porque tú decir que tú vas al Gautier ahora mismo y tú te encuentras en la emergencia, ahora mismo vamos, y tú te encuentras en la emergencia que hay 30 pacientes acostados. En la emergencia, que viven ahí, como yo le llamo, porque se pasan 3, 4, 5, 6, 7 y 10 días, porque no hay camas. Ave María. Y tú tienes 2 hospitales, como es el Padre Villini y el Luis Eduardo Aybar, y no lo abren, tú eres enemigo de la población. Porque el padre Villini se ha quedado en consulta Igual también. ¿Cuál fue el argumento? En principio, el presidente de la República lo que quería hacer con el Luis Eduardo Aybar era una asociación público-privada. El voluntariado, aquel. No era una asociación franca, porque inclusive querían que el colegio médico se involucrara en eso. Naturalmente, nosotros le dijimos, nosotros no nos involucramos en gestión de hospitales.
Nosotros somos un sindicato. Digo, eso no es su papel. No, ese no es el papel del colegio y por lo tanto no tenemos que meter en eso. Ahora sí rechazamos que el hospital se gestionara desde una perspectiva privada. El argumento que tenía el presidente de la República era que habían unos contratos que impedían, ustedes saben que yo participo en la comisión con el colegio médico y uno debate permanentemente, que hay unos contratos con el gobierno anterior y los suplidores o contratistas que impiden que ellos funcionen. Digo, señores, pero el gobierno cuando le da la gana es gobierno, pero cuando no le da la gana no es gobierno. Cuando el gobierno tiene que incautar todo, y tierra y todo lo hace, lo declara de utilidad pública. Entonces, tú te vas, por ejemplo, al Cabral Ibáez, hablando con el propio ministro de Salud Pública, que es de Santiago. Ahí hay un equipo de hemodinamia y no lo pueden poner a funcionar porque tienen litis con el suplidor y el contratista. Te va Luis Eduardo Aybar y dicen lo mismo. Si donde quiera hay un obstáculo que el gobierno dice que es legal, pero tú te das cuenta que es lo mismo en las escuelas. Esto desborda al Servicio Nacional de Salud y desborda a Salud Pública, no, porque es el eje. Sí, eso está por encima de ellos. Ellos no tienen ninguna capacidad. El servicio en este momento es algo inexistente. No decide nombrar, no decide nada. Tiene que pedirle permiso a todo el que no ha nacido para nombrar. Es porque hay un gabinete de salud que lo hay dirige. Un gabinete de salud, está el MAC. Óyeme, hay una superestructura burocrática eso te iba a decir. Que impide que esto para funcione. nombrar a una persona tiene que pasar por el MAP primero. Por el MAP y por el menos también. Hay que pasar por el MAP y hay que pasar por el menos. Es decir, yo lo que digo es que este gobierno llegó para aniquilar el sector público. Esa es mi conclusión. Y en el caso de los hospitales, prácticamente para que se unan. No se ve en salida, no se ve una... No, por ejemplo, en el caso de nosotros, para ponerte un ejemplo, nosotros desarrollamos capacidad en cardiología porque, bueno, nos la ingeniamos, hacemos todo lo que sea factible. Pero a nosotros nos da trabajo para que el SENASA nos acepte los servicios que el hospital puede brindar. Pero yo le decía al señor gerente del SENASA, pero ven acá, es verdad que tú estás ahí sentado, pero el SENASA lo hicimos nosotros. Así y textualmente en el artículo 31 dice que el SENASA, el subsidiado es para el hospital público. Sí, así porque nosotros lo pusimos así para que ustedes no quebraran. Digo ustedes porque era el mismo gobierno de Hipólito, es la continuidad de ustedes, para que ustedes no quebraran los hospitales públicos. Y ustedes me están, eso es sentado en una reunión discutiendo con el SENASA, ¿por qué al Gautier le paga menos? Al hospital que necesita, que no tiene recursos, le paga menos que a Secano. Le paga menos que a Lugo Mendoza, a los hospitales que reciben más recursos. Yo creo que eso era una tarifa que debió primar para todos. Pero entonces le paga menos que al sector privado. Sí. O sea, donde acepta el SENASA subsidiado, entonces a eso le paga más y con mayor facilidad que como se la paga al Gautier. Entonces tú dices... Es como una contradicción. Tú dices, pero ven acá, ¿frente a qué gerente que tú estás? Cuando tú estás para garantizar que esos servicios que se den en el hospital, tú lo hagas en el hospital. Y tú prefieres contratarlo en el sector privado, más caro, obviando el sector público. Pero dáselo al privado, pero facilítalo al sector público y págale al público lo mismo que tú le pagas al privado. Es como si le diera una puñalada trapera a lo público. Bueno, para ponerte una idea, nosotros estamos haciendo allá en el hospital ablaciones de arritmias. Pues una ablación que cuesta 260,000 pesos, al hospital le pagan 26,000 pesos. Pero el hospital tiene que buscar los recursos para pagarlo. ¿Y en otro lugar cuánto se le paga? 260,000. Los 260,000. Aquí se habla mucho de modificar la ley de seguridad social. ¿Hay alguna solución con alguna modificación que se haga a la ley? ¿Es la solución esa tal vez? ¿O es la solución? No, bueno, todo siempre hay que modificarlo, pero no es la modificación. Es barrer ese sistema y hacer otro. Hay que cambiarlo entero. Eso pasa por... ¿Qué es lo peor que hay aquí? La superintendencia y el consejo, eso es lo peor que hay. Tú no ves que ahora andan detrás otra vez de darle más dinero al ARS. Pero ahí mismito voy, Doris. Nosotros habíamos invitado también al doctor Senencaba para que venga un día de esto al programa. Ahora el Colegio Médico y decenas de instituciones tienen un plan, una lucha por la eliminación de las ARS y las AFP. ¿No es una quimera eso? Bueno, ¿qué te digo? Tú no te puedes sentar frente a un problema tan serio como el que hay, porque mientras hay ese plan de lucha, está el Consejo buscándole más dinero a la ARS, con la falsedad siempre. Ahí estaba leyendo la propuesta de la CISARRIL, toda la mentira de la CISARRIL, y que para que le aumenten dos cosas, indexar por inflación a la ARS y aumentar la cápita
porque ahora incluyen de que le van a dar 2 millones de pesos en medicamentos de alto costo. Pero tú dices, hermano, pero terminemos de esto y vamos a costear el plan básico y vamos a resolver este tema. Ese es el proyecto que quiere firmar Salud Pública con las ARS. O sea, con relación a los medicamentos. No, ahora no conozco ese proyecto de salud pública, ahora es una propuesta que hay ya para aumentar la cápita otra vez. Ave María, vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos con el último segmento que no tiene desperdicio, doctor Severino, y nosotros no queremos que se nos vaya sin que nos hable de este tema de la atención primaria histórico. Volvemos ahora con el doctor Severino. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo. Severino, queremos tocar contigo el tema de la atención primaria. Ya en estos minutos que nos quedan, hablaba tú ahorita de que hay que modificar las cosas, se habla de modificar la ley de seguridad social, pero la atención primaria está incluida dentro de esta ley que tiene ya 21 años, 22 años y no se aplica. En ese sentido, con relación a este tema, ¿cuál es tu opinión? Déjame que yo siempre me gusta a que pongamos un contexto un poco rápido, ¿qué es la atención primaria? Porque aquí cuando hablan de atención primaria se refieren al primer nivel de atención. Primer nivel de atención, que no tiene nada que ver, eso es un componente en sistema de poco acceso. O sea, hay lugares en los que tú no tienes acceso a una atención especializada y tiene un primer nivel de atención con quien lo pueda dar. Inclusive hay lugares, países donde vía virtual, ¿me entiendes? Que se hace eso. Entonces, cuando uno habla de atención primaria, se refiere a prevención, prevención primaria, fundamentalmente, y eso implica la situación comunitaria, o sea, actuar sobre todos los componentes que afectan la salud, lo que nosotros llamamos factores sociales, económicos y personales que afectan la salud de la persona. Eso es lo que es atención primaria. Y naturalmente tiene un componente que es asistencial, que son las consultas. La propia OMS en el 2008 dijo, atención primaria no es una consulta de mala calidad. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en muchos países el primer nivel de atención se organiza muchas veces con especialistas. Tú vas a Estados Unidos y en España y la atención, el primer nivel de atención para niños son pediatras. En Estados Unidos el primer nivel de atención son internistas. Porque en la mayoría de los países, con excepción de Europa, no tienen la cantidad de médicos formados en hospitales que le llaman médicos de familia y comunitaria para dar esa atención. Aquí, como ustedes saben, no hay condiciones mínimas para eso. Nosotros debemos tener algunos 1000 médicos formados en hospitales en esa especialidad. Prácticamente aquí no hay médico internista, porque aquí todo el que hace medicina interna va para una subespecialidad. Sí, eso es así. Entonces uno oye hablar de todas estas cosas y yo siempre le digo a la gente, miren, los temas de salud son muy técnicos. Son muy técnicos y eso hay que sentarse a ver el escenario, con qué se cuenta y qué es lo que se quiere hacer. Nosotros hemos sostenido que si vamos a hablar del primer nivel de atención, si lo quiere hacer el primer nivel de atención, tiene una característica, que es ubicación geográfica. O sea, debe estar cada cierta cantidad de personas en un centro de salud donde tenga una cantidad de médicos y ellos hagan las consultas fuera del hospital, por ejemplo. Segundo elemento, el tema de los medicamentos, lo van a asegurar, porque yo oigo a mucha gente decir que la atención primaria es más barata. ¿Dónde la atención primaria es más barata? Porque mientras más accede usted a servicios de salud, más gasta. No, lo que se critica es que nosotros tenemos un sistema puertas abiertas, que si yo quiero ir al neurocirujano, voy directamente hasta sin referimiento. Pero que vuelva a insistir, eso no es malo ni bueno. Eso no es malo. No, el costo se ve. No, eso no tiene nada, es que vuelvo a insistirte. El tema, muchas veces no se sabe dónde se gasta más. Muchas veces no se sabe dónde tú gastas más, si buscándote un médico menos preparado o un médico más preparado, porque probablemente tú vayas donde un neurocirujano y a menos que tú no impongas un conjunto para ponerte un ejemplo, un dolor de cabeza, es posible que un neurólogo te haga gastar menos al sistema que un médico no especialista, porque tal vez médico no especialista, si tú le das la libertad, te va a hacer una tomografía, una resonancia magnética porque no sabe. O sea, eso hay que discutirlo, porque ningún sistema se debe gestionar sobre la base que va a reducir costos, cuando usted aumenta acceso.
cada vez que usted mejore el acceso a medicamentos, a procedimientos, porque la gente va más al médico, va a gastar más. Entonces, a uno siempre quiere que todas las decisiones que tomemos estén vinculadas a mejorar el acceso, a mejorar la calidad de la atención y a reducir, la prevención, reducir la mortalidad en los pacientes. Y el tema de cuánto nos cuesta, bueno, pues nos ponemos de acuerdo. Y dónde darlo, nos ponemos de acuerdo. Y cómo darla, porque no le pueden decir a una gente que vaya a una UNA. ¿Saben lo que es una UNA, verdad? Una, ¿saben ustedes? Una, como dicen en el campo mío, es un NA. No. Una. Si usted va a eso, usted va a un NA. Pero un economista te plantearía, está muy bien todo eso, pero ¿de dónde sacamos los dineros sí, para todo eso? Sí, pero es que te digo, te voy a poner el ejemplo más concreto. Te voy a partir, porque a mí me gusta partir de modelos. Para tú instalar un primer nivel de atención al margen de la clínica, tú tienes que buscar en este momento 11,000 médicos. ¿Quién va a pagar esos 11,000 médicos? ¿Por qué? Porque en el mundo entero se calcula, tú vas a Estados Unidos y a cualquiera, que se debe asignar entre 800 a 1,000 personas por un paciente, por un médico. Por un médico. ¿Por qué? Porque en primer nivel de atención, la cantidad de consultas al año que se hace son 5 consultas por año. Si tú haces 5 consultas por año. ¿Por persona? Por persona, promedio. Promedio. Si tú tienes 1,000, son 5,000 consultas. Si tú divides 5,000 consultas entre 220 días más o menos, tú estás hablando de 25 a 30 consultas diarias, que es una gran cantidad de consultas. Si tú le pones 2,500, como yo oigo aquí, usted está diciendo que el paciente no va a ir o que el médico no va a atender al paciente, que el médico va a ver al paciente, perdón, el paciente va a ver al médico. Sí. El médico no lo va a examinar. Entonces yo digo que el tema de cualquier sistema que tú vayas a construir de atención, porque aquí se refiere mucho, más que atención primaria, a un primer nivel de atención. Si nos vamos a poner de acuerdo con un primer nivel de atención, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ver quién va a pagar los 10,000 médicos. No hay problema. ¿Dónde lo vamos a instalar? ¿Dónde lo vamos a instalar? Vamos a comprar clínica. Vamos a comprar clínica. Vamos a hacer centro de salud, vamos a hacer centro de salud, pero hay que buscar dónde tú vas a instalarlo. O es que la gente vaya a eso. ¿Tú crees que la clase media va a ir a esa cosa que le dicen una? Bueno. No va a ir, tú tienes que construirle un espacio físico adecuado. Decente, donde la gente se pueda ir a sentar. Si todo el mundo va a tener que ir primero a ese primer nivel de atención y desde ahí a la especializada. De tal manera que hay posibilidad de ponerse de acuerdo, pero eso hay que discutirlo desde el punto de vista de los intereses del paciente y no de los intereses de la aseguradora, ni tampoco de los médicos, porque tampoco los médicos tienen que ser el centro la de verdad atención. que hablar con Severino del sistema de salud y de seguridad social dominicana requiere de mucho tiempo. Y con estas explicaciones que nos da de este primer nivel de atención, la verdad que lo vemos cada día más complejo y más complicado poder iniciar en nuestro país con esa puerta de entrada, como se le decía al principio, a ese primer nivel de atención. Sebe, te agradecemos, pues tiene que volver con nosotros porque se nos quedó pendiente el tema de la salud cardiovascular, que la queríamos tocar y no pudimos con el análisis del sistema. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por cada sábado estar aquí con nosotros y será hasta la próxima semana con otro tema así de interesante como el de hoy. Nos vemos la próxima semana. A ustedes.